Este es el primer programa de podcast del año 2023. Para quienes no nos han seguido hasta ahora, estamos en las redes en Meracom Podcast y nos pueden ver con estos programas que hablan de educación, de conciencia holística, y definitivamente vamos a tener muchos temas súper interesantes que contar, como el podcast que vamos a hacer hoy. Y estamos con Carlita Serrate. Carlita, va a ser hermoso tener esta charla, que prácticamente nos estamos volviendo a conectar con la gente desde hace 2 años. Sí, todavía había mucha pandemia, todavía estábamos encerrados. Lo recuerdo porque esto lo hacíamos cada uno en nuestras casas y con el invitado también en su casa. Lo hacíamos de manera remota, ¿no? Y bueno, tú lo has dicho, es el primer programa con grandes novedades. Esta vez tenemos realmente podcasts diferentes, vamos a tener podcasts diferentes, porque tenemos ya proyectos más concretados. El hecho de habernos ausentado tanto tiempo no ha significado que nos hemos parado. Por lo contrario, hemos seguido trabajando en tratar de concretar proyectos y este es uno de ellos, ¿no es cierto? Vamos recordando un poquito. Por ejemplo, habíamos hecho un viaje para ver la producción de café. Hemos visto además con biólogos cómo se hace la meliponicultura, que ni siquiera podíamos pronunciarla. Y hemos ido aprendiendo muchas cosas, entonces hemos vuelto muy renovados. A mí me gustaría contar por qué Carla se inicia en esto. Yo me acuerdo cuando me llamaste y me dijiste, quiero hacer un proyecto, y nos fuimos a un café y empezamos a hablar. Y me contabas cuáles eran tus iniciativas, qué es lo que te ha movido a que lleguemos ahora a lo que vamos a contar. Definitivamente soy amante de la naturaleza, en primera instancia de los animales, de las plantas, del medio ambiente que tanto se habla que está en crisis y es evidente que hay crisis. Será una crisis que tiene que pasar el planeta posiblemente, no lo sabemos, pero lo que esté a mi alcance, que es tal vez menos de un grano de arena, sí lo voy a hacer. Y en esa época que yo te llamé, yo estaba trabajando con platos biodegradables. Pero las cosas han ido cambiando, hemos ido buscando ya junto a ti otras alternativas para poder trabajar este tema. Y me sonó mucho el tema de las abejas. Yo creo que hasta el más alejado del medio ambiente y de los animales piensa un poco, ya he escuchado alguna vez, que el día que no hayan abejas, 2 años después, no vamos a ver los seres humanos. Y hemos comenzado un lindo proyecto. ¿Quieres contarlo de qué se trata lo que se llama el proyecto Tierra de Miel? En realidad sí, creo que hemos hecho todo un desarrollo para esto y está súper interesante contar la historia. Pero me gustaría más contar lo que nos ha movido a hacer eso, porque en realidad yo había escuchado de temas de miel y de abejas, pero yo nunca le había dado tanto enfoque. Y me acuerdo que tú fuiste la que nos dijiste, veamos este tema de miel. Y eso fue porque tuvimos un proyecto fallido, porque tratamos de hacer un proyecto con café, que era la sultana específicamente. Y al final no se dio y decidimos entrar, tú dijiste, hagamos algo con abejas. Y lo hemos vuelto a replantear para que la organización estadounidense, que es Society for Biodiversity. Biodiversity for Preservation. Exactamente. Bueno, tú lo dices bien en inglés. Yo me quedo con biodiversity. Que en realidad es una palabra clave, ¿verdad? Porque realmente cuando entramos a ver la meliponicultura y la biodiversidad hay un vínculo directo que antes no sabíamos. Uh-huh. Entonces ahí tal vez contamos eso, lo que hemos aprendido. ¿Qué hemos aprendido? Perfecto. ¿Qué hemos aprendido? Tarea. Bueno, hemos aprendido muchas cosas y yo creo que estamos recién en el inicio, ¿no es cierto? Pasa que esta sociedad, que tú la mencionabas, Biodiversity, en cortito, nos estaba apoyando ya con un poquitito para el tema de la sultana. Y comenzó la pandemia. Con eso comenzaron, ya la gente se imagina todas las crisis que no podíamos ejecutar el proyecto. Bueno, y varias otras cosas no podemos echar la culpa de que no haya resultado el proyecto solamente a la crisis de la pandemia. Pero creo que todo tiene un mejor camino ahora, porque esta sociedad Biodiversity mencionó en algún momento que si nos iba bien, ellos nos podían seguir colaborando con esta línea de tierra, de conciencia verde, que se llama en Meracom,
y poder emprender otros proyectos. Y ellos mencionaron a las abejas. Y para mí hizo un clic y a partir de ahí hemos comenzado a aprender. A ver, una de las cosas más importantes que tenemos que saber y que la gente se tiene que comenzar a empapar, a entender, a aprender y a valorar sobre todo, es que hay dos grupos grandes de abejas. Las abejas con aguijón, que todos las conocemos, que son las de potito gordo, las como atigraditas en el potito, con aguijón, pican, son las que si alguna vez han visto algún video de estas abejas, que son las llamadas abejas africanas. Dime. Y creo que de ahí muy curioso lo más importante de eso, porque a mí me llamó mucho la atención. No sabíamos lo que era una abeja nativa y que en realidad en muchos casos la abeja api, que también es muy buena, ¿no? Para el medio ambiente y todo lo que sabemos en la polinización, pero suelen atacar a las abejas nativas. Entonces eso me impactó mucho porque realmente el no saber eso, no ser conscientes, creo que, yo te dije alguna vez, es como por etapas. El hecho de apoyar a las abejas es muy positivo, pero apoyar a las abejas nativas es mucho más. Entonces, el comprender eso y podernos sumar a este tipo de proyectos que son de meliponicultura, realmente creo que va a ser otro impacto y ojalá comencemos esto y se siga sumando más gente. Yo estoy segura de que vamos a tener una población que nos entienda y vamos a tener esa población que es el objetivo principal, es el eje de lo que es Meracom, del proyecto en grande, que es la concientización. Porque yo puedo comprar más barato una miel de las comunes que hay en cualquier supermercado, más pura, menos pura, con agua, sin agua, con colorante, sin colorante, etc. Pero todas las que conocemos son las mieles de las apis, ¿no es cierto? ¿Y qué pasa con las mieles? Primero que ni siquiera en todos los lugares del campo, las conocen a las apis. Las apis físicamente son unas abejas muy chiquititas, bien chiquititas, se parecen un poco a las avispas, además de eso, y producen mucho menos miel. La miel de estas apis es mucho más delicada también porque es mucho más líquida y eso hace que se enmohezca más, o sea, le salga moho, no sé si está bien hecho enmohezca, pero le salga más moho, tienen una especie de vencimiento, entonces el envase tiene que ser boca ancha, tienen una serie de requisitos para criarlas y para cosechar miel, así se llaman, con la cosecha de miel, que las mismas africanas, ¿no? Que toda la gente sabe. Te escucho y digo, ¿cuánto has aprendido, Carlita? Porque antes yo no podía ni pronunciar meliponicultura. Y quiero hacer un paréntesis porque también, para no olvidarnos, el próximo programa de podcast que vamos a hacer, que va a ser el 2 de este año, vamos a hacerlo con un biólogo, que es de quien hemos aprendido mucho y me va a fascinar tener ese programa. Pero bueno, luego vamos a hablar de eso, pero es muy importante porque estamos aprendiendo y te escucho y ya sabemos algo, ¿no? Sí, definitivamente. Tenemos que saber también de que las dos mieles, tanto la de las africanas como de las apis, tienen, si bien en un eje central de ser fuente de energía, tiene mucha fuente calórica, para deportistas, por ejemplo, tiene elementos que se usan mucho contra el resfriado. La época de invierno es importantísimo comer miel, pero tienen propiedades ya específicas mucho más, o sea, que distingue las apis de las melis. Claro. Y eso lo vamos a ir hablando posteriormente cuando ya tengamos nuestras muestras, cuando ya tengamos nuestros envases de las... Que el producto lo podamos vender en supermercados y tiendas y eso vamos a ir contando. Ahí me gustaría volver para entender un poquito atrás el vínculo de miel con conciencia holística, el vínculo de conciencia holística con conciencia verde, con conciencia saludable. Perfecto. A ver, le decía hace un momentito que nuestro gran público que lo va a entender esto va a ser el público que comience con conciencia. ¿Por qué con conciencia? Porque en la cadena de la naturaleza que tiene un nombre, hay diferentes tipos de animales y plantas y actos, digamos, de lo que es el ser humano respecto a las aguas, a los nevados, a las lluvias.
en fin, todo un complejo de lo que es la naturaleza, que indican justamente que las abejas son imprescindibles para los cultivos. Y ahí entra conciencia verde. Porque conciencia verde sí son animales y están las abejas. Digamos, si bien son insectos, no dejan de ser animales invertebrados, pero polinizan. Y esa es la palabra clave, creo yo. Tenemos en el mundo, en el planeta, tenemos los principales polinizadores, que están entre ellos los murciélagos, súper importantes, las mariposas, con ellos los colibríes. Con las mariposas están, por ejemplo, las polillas, que no son nada dañinas, por el contrario, son polinizadores nocturnas. Están los colibríes, tan hermosos animalitos, tan hermosos pajaritos, mariposas y abejas, ¿no? Hemos mencionado los principales. El otro día te mandaba una foto de un colibrí con una abejita en la cabecita. Hermoso, que son hermoso. Tan tiernos. Y quiero contar algo más que es bien simpático, que a mí me está sucediendo a medida que estoy aprendiendo de esto, y espero que a la gente que nos sigue también les inspire. Pero todo hay que hacerlo con responsabilidad. Hablando de los colibríes, por ejemplo, me he hecho traer, porque no hay aquí en Bolivia, los bebederos de colibríes. Así como las abejas toman agüita, y si les dejas un platito de agua en tu jardín, en tu patio, eventualmente vas a ver abejas tomando agüita. Acabo de enterarme que estás con eso. Y estoy con 2 bebederos de colibríes que tienen una florcita de decoración y las pones en las plantitas. ¿Y ya han ido los colibríes? Pasa que ya iban a mi jardín, a unas plantitas que son como campanitas. Eso es otra cosa bien interesante que lo quiero explicar un poco con mi mano. Esta es una florcita, por ejemplo, en forma de campanita. El piquito del colibrí viene y puede entrar directo hasta, entonces entra a la plantita y hace la polinización, cosa que una abejita, para entrar en esta plantita, esta abertura tendría que ser lo suficientemente ancha para que la abeja entre y polinice el polen que está aquí adentro. Entonces hay flores que son más indicadas, y naturalmente, obviamente los insectos van donde las flores les dan el polen con más facilidad. Entonces las abejitas pues polinizan cualquier cantidad de plantitas. Claro, ahí viene un punto muy importante, porque me hace recuerdo a lo que dices, a la biodiversidad. Porque depende del tipo de flor, que también las abejas apis trabajan o polinizan solo un tipo de flores, cultivos, mientras que las nativas nos dan la biodiversidad. Porque pueden trabajar y trabajan con muchas más florcitas, por lo cual permiten que yo recuerde que se puedan tener productos como el copo azul, la guayaba, que si no tuviéramos las nativas, que son propias de la región, las otras abejitas no polinizarían. Correcto. Pasa que, y es hasta un poco lógico, ¿no? Las abejitas nativas quiere decir, ¿no?, que son propias. Cada país tiene sus abejas nativas, o sea, cada país tiene sus propias abejas nativas. Y tenemos en Bolivia, así como en otros países también, nuestras propias abejas nativas. Acompañando a estas abejas nativas, hay no llamar cultivos, pero son las flores silvestres. O sea, no significa que tú hayas ido a poner ese tipo de flores. Significa que ya en el lugar donde estés, en este caso, por ejemplo, nuestra miel del Chaco, que luego la vamos a mostrar, son abejas que van polinizando flores nativas. Y por lo tanto ahí está la biodiversidad, porque en Colombia o en Tarija o en cualquier otro lugar del planeta, las flores pues van a ser diferentes, ¿no? No van a ser las mismas a la altura de Tarija que a la altura del Chaco, o que en Colombia por el clima más cálido. Son diferentes flores las que se dan. No quiere decir, y esto aclaro porque en algún momento yo tuve esta confusión, que la biodiversidad va a hacer que haya más diversidad de bichitos o de plantas en una región, sino más bien que las que hay, las que son nativas, las que son del origen de ese lugar, se regeneren, se alimenten mucho mejor, se mantengan mucho mejor. Ahí entra nuevamente lo que es conciencia, no a la tala o producir cultivos diferentes. Entra la conciencia de no mates a las abejas. O sea, si hay una abejita rondándote por ahí, si quieres escaparte tú, para que no te pique, pero no deberíamos matar ningún animalito. No deberíamos matar ningún animalito, ¿no? Pero bueno. Ni a las abejas que son... Eso es conciencia, ¿no? Conciencia es poder ver en cada uno de estos
animalitos pequeñitos, grandes, que hay un ser, ¿no? Que está vivo, que las plantas también tienen energía. Pero bueno, ahí yo me hago una pregunta muy importante porque yo te decía, ¿cómo llegamos a la gente más joven? ¿Cómo hacemos que la nueva generación, que tal vez no le interesa mucho, aunque hay mucha gente que sí, al contrario, pero ¿cómo hacemos para que los jóvenes digan, soy consciente o quiero aprender más? Bueno, a ver, yo voy a irme por un lado muy especial, como una especie de presentación mía, porque tú sabes que yo estudio ciencias de la educación. Y en ciencias de la educación he aprendido que hay diferentes etapas, ¿no es cierto? Una cosa es la información que tú des. La gente que nos está escuchando se está informando. Primero está escuchando, solamente escuchando y se está informando de lo que es. La gente que le suena esto va a comenzar a escucharnos y a seguirnos más, o no solamente a nosotros, sino toda la información que hay en el internet y de otras fuentes. Ahí van a comenzar a no solo informarse, si les gusta el tema, van a comenzar a tener más conciencia de lo que estábamos hablando. Claro. Y finalmente viene la educación como tal, que es lo que nosotros estamos haciendo, pero por nuestro proyecto. Entonces, la educación es realmente tener asimiladas ciertas ideas, que no tengas que dar un examen leyendo, que no tengas un chanchullo, sino que sencillamente ya está en tu ser. Y aquí viene un tema que lo voy a integrar a esto que estoy hablando, muy, muy simpático. Y es que en Meracom, como nuestra filosofía, nuestra base es la conciencia, y tanto tú como yo y los que trabajamos en Meracom, investigamos cada vez más sobre lo que es conciencia. No debemos olvidarnos que todos somos uno. Y hay una historia muy linda que yo la leí, un libro, y voy a sacar un trechito de esto. Lo que yo te hago a ti, me lo hago a mí. Y no solamente a ti, o sea, a toda unidad viva. Si yo vengo a esta plantita hermosa, a todo esto, tu orquídea, y le saco una flor porque me gusta la flor y la quiero guardar, haré conciencia de que le estoy arrancando una flor a esta plantita y que a la plantita le duele. Y que ojalá algún día sintamos ese dolor que tiene la plantita al haberle arrancado esa flor. Lo mismo sucede con las abejas. Claro. Y con todos los seres vivos, ¿no? O sea, es así. Si yo mato a las abejas, no solamente estoy eliminando un animalito, un insecto súper importante, sino que me estoy haciendo ese daño a mí. Y eso se va a ver de aquí unos años más en la evolución del ser humano, de nuestra conciencia, de nuestra alma. Se va a ver eso. Ahorita no se ve y ahorita parece que estuviéramos hablando cosas ridículas, pero es así. Entonces haremos conciencia. Lo que me gusta es que cada vez no parece tan lejano, porque hay tanta gente que hoy habla, las nuevas generaciones, los niños son conscientes de lo que están comiendo y hacen conscientes a sus papás. Sí. Y en eso viene la línea, lo que tú dices, para cerrar una idea súper importante, para ponerla cortita y tal vez se entienda y no me extiendo mucho. Comenzamos con esa conexión con la tierra, conciencia verde, sí, donde somos conscientes de lo que decías, la plantita, los animales y todo nuestro entorno, la tierra, el universo, ¿no? Y luego escalamos a conciencia de la belleza, porque entramos en nosotros. Entonces, para todas las personas que no tenemos una conciencia tal vez de nuestro estado físico, la belleza interna y externa, para que no nos quedemos con un tipo de belleza, que es también un tipo de conexión, ya no con lo externo, sino conmigo, claro, como humano. O sea, belleza no vanidad, no vanidosa, dices tú. Es no, porque esa palabra que sale. En realidad no la hemos enfocado mucho a este sentido, pero es holístico, ¿no? Es holístico. Belleza es todo. En el tema del ser. Y luego entramos a qué es lo que me alimenta a mí, que es conciencia saludable. La nutrición, hablemos de cuán importante es para nuestro cuerpo una buena nutrición, en el sentido de la alimentación. Y luego escalamos a una conciencia del ser. Ok, tenemos tierra, todo lo que percibimos, y luego entramos a un estado que es poco palpable y a veces no consciente de muchos seres, que es la conciencia del ser. Se habla de auras, de energías, de una conexión más holística. Y luego entramos, porque estoy siguiendo las líneas, sí, a conciencia del arte, que en realidad
es algo mucho, en realidad no, perdón, es éter, porque éter es como cómo me educo, cómo me conecto, cómo este ser que ya descubro que además es un ser con energía, gracias a la educación o gracias como bueno y malo a los modelos de educación, yo puedo tener también una alimentación mental, ¿no? De conocimiento. Y cerramos la sexta línea, que es conciencia del arte, porque en el arte está todo eso tan sublime, tan benévolo que es la música, el arte, la pintura, la escritura, es la expresión de todo eso en el ser. Yo quiero contarles a la gente que nos escucha cómo tú me explicaste lo que era Meracom. Y creo que merece repetirlo porque es eso, Meracom. Viste, ese es el proyecto de mi vida, porque Meracom soy yo, me dijiste eso. Y claro, yo solamente estaba a esa época en lo que era tierra, ¿no? Yo, los animales, que hay que defenderlos, que no hay que maltratar, que no hay que maltratarlos, que hay que cuidarlos, etcétera. Y tú me dijiste, Meracom soy yo, y me hiciste toda la explicación que estás haciendo ahora, que la acabas de hacer. Pero yo voy un poquito más allá, Linet. Nosotros estamos aprendiendo mucho, estamos estudiando mucho, así como mucha gente, y estoy segura porque conozco muchas amigas y muchos amigos de toda edad. Y lo más lindo, y aquí apunto también un poco a la pregunta que me dijiste, muchos jóvenes. De hecho, tengo sobrinas, por ejemplo, que una de ellas está estudiando en la universidad, en una muy buena universidad, lo que son las plantaciones, pero ya sin químicos, las plantaciones orgánicas, ¿no? Y es una chica de 20 años. Entonces, sí, ya se está preocupando ella por lo que son las plantas, por lo que es la industrialización, pero más sana. Y la otra sobrina, muy diferente, pero también con esa conciencia, que ella dice, yo cuando sea grande voy a tener mi plata, me voy a casar bien, pero que también quiero ayudar a la gente. Y ahí va esa conciencia de no solamente de no maltratar, sino de ayudar. O sea, lo que yo ayudo también me va a retornar. Y no lo hace para que le retorne, por supuesto, ¿no? Lo hace porque ella lo siente así. Y ahí va esa conciencia del ser que tú decías. Cuando ya somos integrales, tenemos esa capacidad para dar. Entremos a hablar de lo que es tierra de miel. Pero antes de mostrar el producto, me gustaría que recordemos cómo hemos creado la marca. Porque no hemos contado por qué tierra. Tierra es porque es el medio ambiente. Tierra es conciencia verde, ¿no? O sea, en Meracom tenemos varias líneas, las 6 líneas, y una es conciencia verde y es elemento tierra. Así es. ¿Y por qué tierra? Porque es todo lo que tiene vida, lo que es natural en el planeta. Ahora, ¿por qué tierra también? En realidad, porque está relacionado a los chakras. No voy a entrar en mucho detalle porque eso es mera con filosofía, pero tenemos todos los chakras de acuerdo a un elemento. Entonces, tierra, que es el chakra base, y luego se va a agua, y luego tenemos fuego. ¿Y por qué se va a agua? Estás hablando de los chakras. Entonces, a ver, los chakras, en realidad tendríamos que entender de dónde viene el concepto y filosofía en sí de los chakras. Pero esa es la escala, es decir, esos son los elementos que tenemos energéticamente, ¿no? En esos nudos energéticos principales que parten en esta columna, ¿no? Y terminan, en realidad no en el sexto punto de energía, sino en un séptimo, y hasta se habla de un octavo, que ya son los que enlazan más con el universo. Seguramente la gente que sabe mucho de esto dice, va por ahí. Sí, pero en realidad los elementos se conectan con una energía. Por lo que yo sé, por ejemplo, si tú quieres que la energía base crezca o tengas más salud en esa energía o en ese núcleo energético, entonces te conectas con la tierra, te sacas los zapatos y caminas en la tierra o tocas la tierra. Entonces la energía, que ambas creemos mucho en eso, nos va conectando de acuerdo con cada uno de los elementos con los que podamos relacionarnos, por ejemplo, agua, tierra. Y aquí tenemos después de agua, después de fuego, que son cada una de las conciencias, tenemos el éter y en realidad la última conexión, porque ahí se acaban los 4 elementos,
y después de éter nosotros la llamamos arte, ¿no? Que conceptualmente es así como está la marca. Entonces, de ahí habíamos hecho toda una serie de reuniones y análisis y llegamos a Tierra de Miel. Y te acuerdas que también dijimos, eso da la sensación, y a mí me sigue dando la sensación de que es como que estamos en la tierra de las abejas. Porque si bien vamos a hablar de las nativas, ese ecosistema está conformado por las apis también. Y dentro de el tipo de animalitos, de la variedad de las abejitas, también hay otras que son las avispas, los abejorros. Entonces es todo ese entorno, ¿no? Y Tierra de Miel está enfocada justamente a las que producen miel. Tienes toda la razón, Lynn. Qué bonita tu explicación. Pero también yo lo percibía de otra manera. Y mira que es simpático porque nunca habíamos hablado de esto. O sea, nunca te lo he transmitido. Cuando dijimos, y tú sacaste la idea del nombre, Tierra de Miel, a mí me gustó porque me sonó a, como al decir, planeta de las abejas. Sí. El planeta de las abejas, Tierra de Miel. Porque decimos, vivimos en el planeta Tierra, ¿no es cierto? Sí. Entonces yo decía, Tierra, planeta, abejas, por importancia, ¿no? Porque sabemos que, bueno, ya lo hemos dicho hace un momento, pero es tan importante esta situación que si hay un esquema de 2 fotos. Una foto que muestra cómo es la alimentación, por ejemplo, el desayuno de una persona con abejas, con la existencia de las abejas, con el planeta de las abejas, versus un desayuno de una persona con el planeta sin abejas. Y el de las abejas tienen todos los elementos de la tierra, como tú dices, o sea, todo lo que se cosecha, todo lo que se planta. Tiene jugo de naranja, tiene ensalada de frutas, tiene huevos revueltos, porque si las gallinas no pueden comer de la tierra, no tienen su maíz y demás, no producen nada, no pueden existir. Tienen la leche, porque viene de la vaca. Claro, esto es medio anti-vegano, pero quiero mostrar cómo es que a partir de la tierra viene eso, ¿no? Sí. Y el segundo cuadro ya no puede mostrar pues ni el jugo de fruta, ni las ensaladas de frutas, no muestra ni los huevos. O sea, nuestra alimentación se esfuma. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y perdemos esa biodiversidad, volvemos a la palabra biodiversidad. Exactamente. No, me fascina esa sensación que da. Yo creo que, y claro, porque ahora queremos mostrar el producto y estamos haciendo todo este podcast para hablar sobre el producto, de dónde viene, porque no es simplemente un producto, no es simplemente un pote de miel. Viene de un proyecto que habíamos hablado, que nos ha apoyado para comenzar. También el hecho de identificar por qué este tipo de abejas, por qué otro, viene de una marca que está trabajando con ciencia, ¿no? Y ahora que veo el logo, que lo diseñó mi hermana y que hizo un cuadro precioso, Carlos, tu esposo, que también me ha encantado porque estamos llegando más allá. Estamos llegando a que nos conectemos con las personas y creo que energéticamente y esencialmente ese es el proyecto. Sí. Y como estamos arrancando, yo creo que es solamente la punta del iceberg. Yo creo que vamos a conectar con la gente que va a sentir que tiene que apoyar al medio ambiente, que ya va a entender lo que es biodiversidad, lo que son las conciencias y que va a saber que ese pequeño bichito, si no existiera, no existimos nosotros. Así es. Otra cosa que quiero contar un poco, y es que ahí hemos tenido nosotros que decidir cómo manejábamos esto para que la gente lo entienda en sentido de las líneas de Meracomo. Resulta que si comenzamos a decir que las abejas se alimentan de flores y las abejitas nativas, de flores nativas, y que no estamos usando pesticidas, que estamos usando elementos mucho más naturales, que lo tenemos que trabajar, eso sí, con las productoras definitivamente, pero que estamos hablando de esa tierra que nos da que después el resultado deja de ser tierra para convertirse en fuego. ¿Qué quiero decir con fuego? Lo voy a explicar. Tierra es conciencia verde y fuego es conciencia saludable. Y la conciencia saludable la dividimos un poquito en 2. Uno que es la alimentación y otro que es el deporte o el movimiento físico. Entonces, si se dan cuenta, ya tenemos
dos elementos, dos líneas de Miracle que se juntan en uno. Porque trabajan las dos conciencias. Exactamente. Que es uno, es tierra de miel, es el elemento tierra, y el fuego, que es después, porque ya es el alimento, la miel que producen las abejitas, ya es alimento. Y es tan buen el alimento que en algún lado yo leí que en alguna crisis que hubo, la gente con una cucharilla de miel pudo sobrevivir. O sea que es realmente un buen alimento. No, la miel es tremenda, es tremenda. Yo creo que mucho, y nuestras mamás nos han dicho consumí miel y nos daban la miel, pero cuando somos conscientes de dónde vienen, qué es lo que hacemos con el consumo, el hecho de promover ese consumo, que colaboramos, dónde apoyamos, y seamos esa conciencia que hablábamos, hace que el producto sea más valioso aún. Y más, ¿no? sí, y más valioso por la idea que tenemos. Nosotros vamos a tener que comercializar esta miel porque hay que sustentar el producto de alguna manera. Pero se pueden hacer de dos maneras. Una que, como habíamos hablado, es venta más masiva, más grande. Pero la otra es empezar a crear la historia como la tiene la historia del café y como la tiene la historia del vino. ¿A qué me refiero con esto? Y voy a explicar un poquito a la gente que nos escucha, porque entre los dos lo hemos hablado. Esta miel, por ejemplo, la miel que estamos trabajando, que se las presento, ¿no? Es una miel que se puede ver un color oscuro. ¿Por qué es ese color oscuro de esta miel? Y es un poco espesa también respecto a otras mieles de las apis. Es por el tipo de flores que polinizan. Entonces, esta miel es bastante dulce dentro de la gama de los sabores de la miel. ¿Qué tipo de flores son? Tiene algarrobo, tiene algarrobilla y tiene... ¿Te acuerdas cuál otra flor era? No. No te acuerdo. Bueno, pero es una miel del Chaco. Porque tú te das cara de comprar la miel. Es una miel producida en el Chaco. Sí. Y la productora es una señora que estudió veterinaria. Él es zootecnista, el marido. Los dos, ambos, trabajan en la producción de miel. Y es una miel deliciosa. Eso es lo lindo, ¿no? Cuando tú cuentas, por ejemplo, la historia, y eso es lo que vamos haciendo, vamos conociendo a tantas personas, a la señora que hacía productos de miel, que trabaja en los yungas, que vive en los yungas, y ella hacía sus productos artesanales y estaba con sus dos hijitas. Esas historias que hay detrás de todos los productos es lo que me fascina en el tema de los alimentos y sobre todo este tipo de alimentos. Sí. Rescatar también aquí un elemento bien importante. La persona, la productora, de la cual, que es nuestra proveedora de esta miel, es una mujer que está en una asociación de mujeres productoras. Y que esta asociación de mujeres productoras también solventa conceptualmente a lo que es la equidad de género. Porque son mujeres productoras que en muchos casos aportan económicamente cualquier cantidad a su hogar. O sea, no son mujeres que se quedan en su casa, no son mujeres que son prohibidas por los maridos de poder trabajar. Todo lo contrario, son mujeres que han emprendido la apicultura, en este caso porque son de las apis, para un sustento familiar. Y ahí mismo están metidos los mismos niños porque conocen mucho de las mieles, están ahí, ¿no? En su campo, están en su... Claro, en su área, ¿no? Están alrededor de sus casas, posiblemente están sus campos, entonces toda la familia está involucrada. Me parece fabuloso. Obviamente, seguramente vamos a hacer un podcast para lo que va a ser empoderamiento, porque también tenemos un proyecto súper lindo con mujeres al frente, pero vamos a dejarlo ahí como en una expectativa. Y me gustaría que además contemos, porque este es el segundo producto que estamos sacando, en realidad la segunda línea, que es de tierra, y antes teníamos un proyecto con agua, que en realidad no sé qué vamos a hacer con ese proyecto, pero hemos traído los productos acá y la idea sería volverlos a activar, es decir, no sé, ¿qué estás pensando? Estoy pensando que quiero contar que casualmente, porque eso sí ha sido una casualidad, que los productos que estábamos ofreciendo de Mera con agua, que es conciencia de la belleza, sin dejar atrás lo que es el medio ambiente, los químicos y todo, eran cosméticas. Cosméticas, y aquí también tenemos, ¿no es cierto? Los vendíamos, los comercializábamos así. Esta es la cremita
por ejemplo, que está hecha en base a miel justamente, Así que es antimanchas, ¿no es cierto? Voy a tratar de sacar esta tapita. Sí, Y como se ve, justamente está a base es de medio aceites anaranjada, humectantes, nutrientes como aceite de almendra, agua y vaselina líquida. ¿no es cierto? Entonces, es la que está a base de miel, que es la quitamanchas, y es súper efectiva. Y nos gusta esta línea porque es pues una línea dentro de lo posible con elementos naturales. Sí tiene conservantes, porque no duraría. Tenemos que flexibilizar en ese sentido algo, porque si haces una crema que no tiene eh, conservantes, tampoco es que te vaya a durar. Yo creo que la gente ya sabe mucho sobre cosmética natural por suerte. Bueno, tal vez hay mucha gente que recién se va a acercar poco a poquito, pero ahora, hace unos 5 años, cada vez hay más, ¿no? Que antes no había en absoluto. ¿Qué tipo de elementos, por ejemplo, que no haya crueldad animal, porque sabemos lo duro que es ese proceso de testeo que se han dado en grandes casas de cosmética y totalmente cuestionable? Entonces, es ser conscientes de eso, porque conciencia de la belleza va también con eso, ¿no? Ok, me gusta estar bien como mujer, como varón y utilizo productos de cosmética, pero si esos productos están dañando el medio ambiente o están dañando de una forma terrorífica a los animalitos, entonces no soy consciente, ¿no? Entonces otro elemento también para decir nuevamente que estoy consumiendo. Y en esa línea creo que volverla a activar me motiva muchísimo. A mí me encantaría que tengamos una línea más amplia, pero también te había dicho algo muy importante, Carlita, que sí quisiera que unamos a más gente, que lo habíamos intentado hacer y que es también parte de nuestro proyecto. Sí, sí, sí. Que muchas personas que están haciendo grandes trabajos con cosmética también se unan y podamos tener la línea no solamente de agua y podamos vender en nuestros canales, nuestra website, nuestras redes, también otro tipo de productos, ¿no? Definitivamente, Lynn, ese es el envase, por ejemplo, que lo usábamos para la crema humectante. ¿Y por qué hemos escogido estos envases? Porque son de vidrio, ¿no? No son los plásticos que tú los desechas, pese a que ahora ya hay empresas que se dedican al reciclaje. Y ofrecíamos un gran detalle, Lynn, acordate, que era el refill, que muchas empresas ya lo hacen de acuerdo, pero mientras más empresas hagan eso, mejor, porque evitas, también el vidrio es contaminante, llegó el momento. Entonces, si tú terminas tu botellita de vidrio, que además es tan bonita, La sigues usando, nos llamas, ¿no? y te hacemos el refill. Y ahí lo que tú estás agarrando es agua de rosas, Delicioso. que es una delicia, ¿no? Que Sí. te refresca y te humecta la cara, sobre todo para aquí, para La Paz, que siempre estás con problema de la sequedad. Y es una línea que sí la vamos a ampliar. Sí. Todavía no tenemos la noticia de cómo lo vamos a ampliar. En su momento llegará, en su momento lo dictaremos. Pero yo quisiera que nos ocupemos de invitar a la gente, a los que nos están escuchando, a replicar toda esta idea que tenemos del proyecto de Meracom, del proyecto de Meracom Tierra, del proyecto de Meracom Fuego, que es el consumo de la miel en este caso, del proyecto de Meracom Agua, que es la belleza, el cuidar tu piel, hombres y mujeres, porque los hombres también sufren deshidratación, también sufren qué sé yo, manchas por el sol, etcétera. Y hacer una conciencia, ¿no? Que no solamente las mujeres se cuidan, sino que también los hombres se cuidan. Entonces nos retamos a comenzar o recomenzar, relanzar la línea de cosmética. Así es, nos comprometemos. Algo también que estaba en las ideas y creo que va a ser una realidad, porque todo es cuestión de perseverancia, es que podamos tener la revista, que tengamos una revista donde tanto se muestren los catálogos de productos conscientes de nuestra línea y también de otros productos. Y yo creo que eso también va a ser súper interesante. Hay mucho que contar. Hay dos cosas, ahora que mencionas, y que no lo íbamos a decir. En la revista vamos a tener primero una revista online, ¿no es cierto? A través de nuestra web, que es meracomgroup.com. Lo menciono ya de una vez para que puedan visitar nuestras redes. Y de aquí a muy poquito, Meracom Arte va a estar habilitado. ¿Verdad? ¿Quieres contar? ¿Quieres contar un poco? No, es tu idea. Bueno, resulta de que
voy a contar un poquito de lo que me ha pasado a mí. Yo no le daba mucha importancia cuando te conocí a lo que es el arte. Para mí era un poco pérdida de tiempo, era un poco estar de vaga, no sé, no le daba el peso que tiene, que ahora sí le doy. Porque la cuarentena, y yo sé que no solamente a mí, nos ha ayudado a mucha gente a que el arte, o sea, el escuchar música, el pintar, el tejer, estoy haciendo ahora macramé y que eso me ayuda, o sea, nos relaja, nos distensiona. Y ahora en esta época, cuánto mejor poder empezar a disfrutar. Si no produces arte, por lo menos sé consumidor del arte. Y vas a ver que tu vida va a cambiar. Me encanta. Bueno, y tengo mi amado marido, es arquitecto, uno de los mejores arquitectos de La Paz, y es también un artista, porque le gusta muchísimo dibujar. Y él ya tiene muchos dibujos, debe tener unos 150 dibujos, que los tiene ahí almacenados en la casa. Entonces surgió la idea de poder hacer un catálogo de sus dibujos y ponerlos a la venta, ponerlos a que el mundo lo conozca. Y bueno, en este caso este podcast no es para hablar de esto, pero es bueno que la gente ya sepa que también vamos a habilitar Meracom Arte y con ello vamos a enganchar colaboración a los niños con discapacidad física, porque va a ser parte del monto que se recaude de la venta de estos cuadros. Parte va a nosotros para poder pagar ciertos gastos, parte va al artista y otra parte va a ir a los niños con discapacidad física, que justamente nuestra fotógrafa nos va a facilitar esa gestión, digamos así. O sea que ya tenemos varias líneas, sin querer queriendo, como diría el chavo, vamos avanzando, ¿no? Tanto que contar, ¿verdad? Que se nos hace cortito el tiempo, pero creo que nos da la idea principal. Este es el primer programa donde hemos tratado de recordar un poquito cómo hemos comenzado, de qué se trata el proyecto. Y lo que queremos es que sea una gente, porque gracias a la gente podemos mover las conciencias y todos somos uno, como dice, me ha fascinado la frase. Y de hecho yo tengo un tatuaje que tiene esa frase como eslogan, ¿no? Como un sentimiento que yo tengo. Y también creo que es muy importante promover el programa y el proyecto de podcast, donde tú eres directora de contenidos, y que contemos los programas que hemos hecho, 77 programas si no estoy mal. Sí, bueno, no me acuerdo tampoco exactamente, pero son hartos, son 2 años. Sí, los programas de los podcasts que hacíamos se referían específicamente a las líneas, a cada una de las líneas de Meracom. Y hemos tratado, digo tratado porque en realidad no sé cuánto lo hemos conseguido, pero de que la gente comience a conocer qué es Meracom, que la gente comience a hacer conciencia de las líneas. Y las personas que invitábamos eran personas muy, muy hábiles en sus áreas, ¿no? Entonces nos han hablado de abanicos grandes de arte, hemos invitado a gente tanto nacional como internacional a que nos conversen de diferentes temas. Hemos tenido personajes realmente de renombre que estamos muy orgullosos de haberlos invitado y que me imagino que en algún momento volverán a estar en nuestros podcasts como invitados, no lo sé. Pero sí, hemos dado a conocer un poco, ha sido una inversión de tiempo, ha sido pedir a estos invitados que den también su tiempo para dar a conocer lo que es Meracom y que hoy por hoy aquí estamos, hemos avanzado un nuevo ciclo. Un nuevo ciclo y esta vez ya con proyectos concretos. Tenemos mucho que contar. ¿Qué frase final, qué mensaje final quisieras dejarle? Ya que estamos comenzando este nuevo ciclo con mucha buena energía. ¿Qué frase final? Hagamos conciencia y ayudemos a hacer conciencia a lo demás, al resto de la gente. Gracias, Carlita. Bueno, yo me voy a despedir. En realidad, agradecerte porque siempre pones toda tu energía, tus ideas, y porque estoy muy segura que no solamente nosotros estamos vibrando alto ahora, y después de unos procesos muy importantes de aprendizaje personal, de conocer tantas cosas nuevas, y también mucha gente que está acompañándonos, nos está apoyando, y también quiero agradecer a todas las personas. Y bueno, con esto voy a cerrar el programa, donde tenemos este programa de podcast que es el inicio de una nueva etapa. Queremos que se conecte más gente, queremos que
la gente pueda vivir la experiencia de las distintas conciencias, conocer nuevos productos y definitivamente que nos acompañen en este nuevo ciclo. Estamos muy motivadas, Carlita y yo, y el próximo programa tenemos un invitado fabuloso que es Rupa, que es un biólogo que nos va a hablar un poquito más de las abejas y yo creo que nos vamos a enamorar de ese programa también. Les agradezco a todos desde Meracom Group, con todo el equipo que está acompañando ahora y por una conciencia holística para la sociedad.